¿Te ha pasado que piensas que una vez que ya tienes una relación con tu creador, o cuando ya entraste a las raíces hebreas y descubriste tu identidad como Israel, cuando descubriste que Yeshua es tu Mesías y Él te salvó, que pensamos que ya todas las cosas van a estar bien, que ya de aquí en adelante no vamos a seguir sufriendo? Y nos encontramos con que en realidad es todo lo contrario. De hecho, debo admitir que el hacer este video, el hacer este estudio, nace porque lo he estado pasando mal. He sufrido muchas cosas últimamente. Entonces la pregunta es, si ya tengo una relación con mi Creador, conozco a mi Mesías, ya guardo la Escritura y tengo una identidad como Israel, ¿por qué me siguen pasando cosas malas? Hoy día vamos a hablar acerca del sufrimiento, acerca del dolor. Vamos a tratar de entender por qué nos pasan cosas malas, por qué sufrimos. Y déjame advertirte algo, no tengo una respuesta. Eso no significa que no podamos ir a la Biblia y buscar en ella qué se nos habla y qué se nos dice para entender mejor esto. No es que Adonai no nos haya dado ninguna luz al respecto, pero una respuesta de por qué sufrimos, eso no existe. No obstante, hay mucho que podemos hablar respecto de esto. Pero, ¿qué te parece si comenzamos por definir qué es el sufrimiento? Vamos a leer 3 definiciones. De acuerdo a Oxford, el sufrimiento es el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. De acuerdo a la Real Academia Española, sufrimiento se define como padecimiento, dolor, pena, paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. Y, irónicamente, la respuesta más completa es de Wikipedia, que dice que el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente. De hecho, es interesante que nuestro cuerpo fue diseñado por el Creador con esta característica. El dolor no se apaga. Todos los sentimientos, todas las sensaciones tienden a apagarse con el tiempo. Te lo demuestro. Por ejemplo, los olores. Cuando tú te pones un perfume, lo sientes de forma muy intensa. Pero pueden pasar horas y una persona saludarte y decirte, oye, qué agradable tu perfume, me gusta mucho. Y tú recordarás que tenías puesto el perfume. No pasa así con el dolor. El dolor es la única sensación que permanece y permanece y permanece. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia. Es tu cuerpo advirtiéndote que hay algo malo, que algo malo pasa y que si no tomas una acción inmediata, entonces tu vida está en riesgo. Por lo tanto, no deja de advertirte que hay dolor. Quisiera compartirte una anécdota personal y recomendarte un libro. Hay un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro muy especial para mí porque es el libro que mi papá tenía en su velador cuando murió y uno de sus libros favoritos. Este libro trata de un psicólogo judío. Es la biografía y también la teoría psicológica que él desarrolló. ¿Por qué este libro es tan importante? Porque Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto nazi. Él estuvo en un campo de concentración y lo perdió todo. Perdió a sus seres amados, su familia, perdió su carrera, todo lo perdió. Y en este libro él nos narra lo que vivió y lo que experimentó en el campo de concentración nazi y cómo a través de esto fue desarrollando la teoría psicológica que luego él implementa y se vuelve una teoría muy conocida y muy efectiva. Pero en este libro nos cuentan los horrores que tuvo que vivir en el campo de concentración nazi. Hay un episodio muy especial que me marcó mucho y es que él cuenta que podían ellos darse cuenta cuando ya alguien había perdido todas las ganas de vivir, cuando un compatriota judío ya definitivamente no quería seguir viviendo y muchos se suicidaban. Y él en un momento ya perdió todos los deseos de vivir, ya no veía por qué seguir adelante y nos narra que él sintió que el amor de su esposa, que estaba en otro campo de concentración, él siente que viaja desde donde ella está y llega y lo impregna en todo su ser y le da las fuerzas para seguir viviendo. Lo terrible, lo triste de este episodio es darse cuenta, porque él no lo dice, pero es muy probable que ella ya estaba muerta cuando ocurre esto. Él perdió a toda su familia. Y permíteme que te lea el epílogo del libro, la introducción que hace otro escritor de lo que este libro nos va a contar, porque
Creo que nos da muchas luces para poder entender lo que Viktor Frankl vivió y las conclusiones que experimentó él, siendo una de las personas que más sufrimiento ha tenido que experimentar. El Dr. Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A este, lo que le ata la vida son los hijos. Al otro, un talento, una habilidad sin explotar. A un tercero, quizás, solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vida rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial. En esta obra, el Dr. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? Y creo que esta última pregunta es la que nos tiene que impulsar. ¿Cómo podemos entender que la vida valga la pena vivirla? ¿Por qué seguir adelante? ¿Y por qué seguir adelante sufriendo si es que se supone que ya tenemos al Creador del cielo y de la tierra de nuestro lado? ¿Por qué entonces seguimos sufriendo? Para poder descifrar esto, me gustaría que pudiéramos ir al origen de todo, que lo encontramos en la Biblia, y poder mirar también desde la perspectiva hebrea, sobre todo, ¿qué tiene el idioma hebreo que decirnos al respecto? Vamos a ver 3 palabras hebreas para referirnos al dolor o sufrimiento y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Vayamos al origen de todo. ¿Cuándo comenzó el hombre a sufrir? Lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces ya Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y ya Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay mucho que pudiéramos desglosar de estos pasajes, pero antes de seguir leyendo quiero puntualizar solo 2 aspectos. Primero, sabemos que el dolor y el sufrimiento vino por causa de la desobediencia, lo que hizo Adán y Eva. Pero quiero que te fijes en las maldiciones, en la maldición que Elohim va a proclamar para la serpiente, para la mujer y para el hombre, porque tienen un componente muy importante. En el caso de la serpiente fue: polvo comerás. Pero inmediatamente viene la promesa mesiánica: la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Sigamos leyendo lo que nos dice este episodio en Génesis. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ya Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, podemos darnos cuenta aquí que el dolor, el sufrimiento comienza como castigo, como consecuencia por la desobediencia, pero tiene un propósito.
Lo vamos a ver más adelante. La palabra hebrea para dolor, que aparece aquí, tanto para los dolores de parto de Eva como para el sufrimiento con el que Adán trabajaría la tierra, es la palabra hebrea itzavón. La palabra hebrea es itzavón del Strong 6093. Se traduce como dolor, como trabajo y esfuerzo. La raíz de esta palabra itzavón es atzav del Strong 6087, que se traduce como entristezcáis, dolor, contristan, para tallar, fabricar, moda o preocuparse. La palabra itzavón significa trabajo, dolor, esfuerzo. Vemos que el dolor está asociado al esfuerzo, pero la raíz de la palabra, la raíz primordial, es mucho más interesante, porque nos habla acerca de tomar forma, de tallar, nos habla acerca de moda. ¿Qué es lo que podemos aprender con todo esto? Para poder entenderlo, vamos a ver ejemplos concretos en que se utiliza la palabra itzavón y también en que se utiliza la palabra atzav, para entender por qué sufrimos. Génesis 5 nos dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo, acá la palabra es itzavón, de nuestras manos, a causa de la tierra que ya maldijo. La pregunta que nos podemos hacer ahora entonces es, bueno, ¿qué característica especial tenía Noé? Mira lo que tengo acá en mis apuntes. Génesis 6:9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Noé, ¿de qué es representativo? De una persona justa, que libra y genera cobertura para su familia en medio del juicio. Recuerda el arca de Noé. Esto es Yeshua. Podemos ver entonces en la palabra itzavón lo siguiente, que en esta palabra se utiliza por primera vez para referirse a Noé, y se nos dice que él aliviará el dolor que causa tanto trabajo, tanto esfuerzo. ¿Y qué característica tiene Noé? Es representativo del Mesías, porque es una persona justa que con su sacrificio y esfuerzo construyó un arca para salvar a su familia y al mundo completo. Es muy interesante lo que el idioma hebreo nos entrega. Pero para armar esta idea nos falta otra clave que me gustaría que podamos revisar para luego llegar a una conclusión. Vamos a mirar la palabra atzav, la raíz primordial de la palabra hebrea para sufrimiento. Vamos a leer en el libro de Génesis. Nos dice, Génesis 6, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí una vez más podemos ver la maldad creciendo y cómo se está mezclando lo que es santo con lo profano. Vamos a revisar el siguiente versículo que nos dice: y vio ya la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió ya de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Te fijas cómo acá la raíz primordial de la palabra para sufrimiento, la primera vez que se usa en la escritura, es para decir que a Elohim, que a nuestro Padre le dolió en su corazón ver lo que estaba ocurriendo? Sigamos leyendo. Y dijo ya: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yah. Entonces, de nuevo podemos ver cómo el dolor y el sufrimiento está asociado a juicio, está asociado a un castigo. Pero lo que salva, lo que ayuda en ese contexto es ser como Noé, que era perfecto en sus caminos y por lo tanto halló gracia ante los ojos del Creador. Ahora, hubo una pregunta muy importante que nos podemos hacer. ¿Por qué atzav significa tallar, dar forma, modelar? Inclusive en moda. Es muy extraño esto. ¿Por qué tiene todos estos significados? Bueno, porque pasa lo siguiente, y esta es la conclusión a la que podemos llegar. Que nuestro Padre nos creó con un molde perfecto.
Él nos creó de tal manera que nosotros no teníamos por qué sufrir, pero por causa de la desobediencia y el pecado, nos desajustamos de ese molde. Por lo tanto, el Padre nos tiene que dar forma, nos tiene que modelar, pero como somos duros, ese proceso duele. Mientras más duros somos, más dolor implica este proceso de formación que Elohim tiene que hacer en nuestra vida para poder recuperar nuestra verdadera identidad. Miremos algunos versículos que refuerzan esto. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sobre todo este último versículo nos muestra que ese molde al que debemos ajustarnos es la forma de nuestro Mesías Yeshua, quien, sin merecerlo, sufrió lo indecible con tal de que nosotros podamos tener la oportunidad de ser moldeados por nuestro Padre. Y este proceso nos va a doler, sí que va a doler. Y vamos a pasar experiencias difíciles, como las que he estado viviendo yo, y que seguramente has estado viviendo tú. Pero trae un mayor y eterno peso de gloria. Esa es la esperanza. Recuerdo haber visto un partido de tenis hace muchos años atrás de un tenista chileno que me gustaba mucho. Y él estaba pasando un mal momento. Había perdido muchos puntos importantes, había hecho unas malas jugadas y le habían cobrado unos puntos injustamente. Entonces él se notaba que estaba molesto y estaba frustrado. Bueno, era su turno de sacar y tenía 4 puntos de juego en contra. Él, si se equivocaba cualquiera de esas 4 veces, perdía. Lo más seguro que uno haría en ese momento sería jugar a la segura. Pero él estaba tan molesto y tan enojado que yo me impresioné de verlo como él levantaba la pelota y la golpeaba con todas sus fuerzas. La golpeaba con tanta fuerza y con tanta rabia que el jugador contrario se quedaba inmóvil. Ni siquiera podía ver la pelota cuando pasaba por el costado de él. Y luego él hizo esos 4 puntos como un ace. Lo hizo sin equivocarse, con mucha fuerza, y el jugador contrario quedó impávido. Y finalmente ganó el partido. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque quiero que puedas darte cuenta de algo. El dolor lo podemos resignificar. Podemos tomar el dolor y utilizarlo para algo positivo. De hecho, esto es lo que los grandes artistas hacen. Ellos toman el dolor, las experiencias negativas que han sufrido y los utilizan para la creación de algo nuevo. Como profesor de literatura, conozco muchos ejemplos de escritores que tuvieron una infancia tormentosa, quedaron huérfanos, tuvieron padres autoritarios, unas vidas terribles. ¿Y qué hacían ellos con todo este dolor? Bueno, lo utilizaban para escribir las grandes obras literarias que hoy en día conocemos. Un ejemplo que lo podemos conectar con Viktor Frankl es lo que pasó en Alemania. Después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, quedaron muy mal, con mucho sufrimiento. Alemania fue muy golpeada. Y tenemos 2 tipos de personas. Por ejemplo, Tristan Tzara fue una persona que fue un artista, que creó grandes avances en el movimiento expresionista, sobre todo en el cine, que fueron una revolución. Hasta el día de hoy las películas que vemos están influidas por ese estilo cinematográfico. Pero al mismo tiempo tenemos otro gran joven y brillante alemán que fue Adolf Hitler, que utilizó toda esa misma energía pero para crear el Partido Nacional Socialista, la Alemania nazi y todo lo que conocemos que vino en la historia después. Los dos tomaron el dolor, sufrimiento de una nación y lo encauzaron, el primero de forma positiva, el segundo de forma negativa. El principio espiritual que podemos ver detrás de esto lo vemos en el versículo que te quiero comentar. Génesis 50, 20 nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la historia de José, que todo lo que sufrió fue utilizado, fue resignificado para vida, para salvación.
La palabra atzab en hebreo significa tallar o dar forma. Podemos ver nosotros, como en la imagen que te estaba compartiendo, que es el trabajo de un artesano. Martillo y cincel golpea la madera o golpea la roca y la golpea con fuerza y la rompe, la destruye, pero es para dar una nueva forma. Como profesor de literatura, me gusta enseñar lo siguiente. Los poetas se comparan mucho con los agricultores, porque los versos de un poema están escritos con la misma forma o la misma idea que las zanjas que un agricultor hace para sembrar y cosechar el alimento. Entonces, los poetas se van en esta idea muy poética que es la siguiente. Así como el arado corta la tierra, le hace una herida, la rompe con un cuchillo, que es el arado, y luego pone semillas que dan una nueva vida, así el poeta con su pluma rompe el papel y derrama la sangre, que es la tinta, para crear nueva vida, que son las palabras del poema. Esto me hace recordar este salmo tan conocido por todos, que se ha adaptado a tantas canciones y que muchos conocemos, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y más adelante nos dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo yo creo que no lo sabemos de memoria, pero quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué tuvo que vivir David? Probablemente, ¿qué tuvo que vivir el autor de este salmo para escribir: aunque ande en valle de sombra y de muerte? Entendemos que él está hablando de su experiencia, él está hablando porque vivió en un valle de sombra y de muerte, pero en ese lugar pudo ver que el Señor fue su pastor, que no lo desamparó y que de ahí lo rescató. Y piensa que ese salmo ha impactado la vida de generaciones y generaciones del pueblo de Israel, que han encontrado en esas palabras, en ese poema, la fuerza, la motivación, el ejemplo para seguir adelante. Porque no solo David vivió en un valle de sombra y de muerte, todos hemos experimentado eso, pero recordamos que ahí es donde está su vara y su cayado, que Él adereza mesa delante de nosotros y que Él prepara una morada para que vivamos por siempre con Él. Dime si no es precioso ver cómo el dolor de este salmista ha logrado tanto impactar de forma positiva a tantas generaciones. Hay otra palabra hebrea para dolor, por si no lo sabías, que también nos aporta mucho para el entendimiento de este tema. Acompáñame a leerlo en el siguiente versículo. Nehemías 9 nos dice: ahora pues, Elohim nuestro, Elohim grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nos podemos dar cuenta, el profeta tiene muy claro que el dolor que el pueblo ha tenido, que el dolor que él tiene, no podemos quejarnos, porque no lo merecemos, porque hemos hecho lo malo. Y el Padre es justo, porque hay un propósito detrás. La palabra hebrea para dolor en este contexto es la siguiente: atela'ah. La marqué ahí en rojo. Pero si lo vemos en el hebreo, no dice que es en español dice que es el dolor que hemos tenido delante de ti. Pero en hebreo es lepaneja, que significa delante de tu rostro. Et, kal, ese et hemos estudiado en otros videos, que es Aleph Tav, es Yeshua. Kal significa todo y atela'ah es dolor. La palabra ahí viene de la raíz telá, que significa trabajo, cansancio, privación. Lo que podemos dar cuenta acá es que entre el rostro de Elohim, entre lepaneja y atelá, y que de hecho que es dolor, que es kal atelá, todo el dolor, está el Aleph Tav, que es Yeshua. Entre Elohim y nosotros está todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento que Yeshua tuvo que experimentar. Y lo encontramos acá codificado, porque la Escritura en todo detalle nos muestra el amor de Elohim. Entonces, estamos aprendiendo a través de todo esto que sufrimos
porque debemos ser moldeados, debemos tomar una forma que nos fue arrebatada. Y para eso debemos permitir que, como el alfarero, seamos moldeados, porque somos barro en sus manos. Pero, ¿cuál es el molde? ¿Cuál es la forma que debemos alcanzar? Debemos ser imitadores de Yeshua. Déjame mostrarte todos los versículos que nos muestran esto. 1 de Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también el Mesías sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Juan 15, del 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este versículo es, pero increíble. Nos está dando un mensaje tan poderoso. Nos dice, para que tu gozo sea perfecto. ¿Recuerdas cómo Noé era perfecto en sus generaciones? Para que tu gozo sea perfecto, para que puedas alcanzar ese amor perfecto que va a quitar el sufrimiento, debes ser como yo. ¿Y qué dice Yeshua? Guarda mis mandamientos. La manera en que somos moldeados para tomar su forma es a través de la obediencia. Pero la obediencia no debe depender de cómo nos sentimos. No obedecemos porque nos sentimos bien. No obedecemos porque no estamos sufriendo. La obediencia tiene un doble mérito cuando es en medio del dolor, cuando estás frustrado y enojado y adolorido, pero aún así obedeces a Elohim. Tu sufrimiento tiene un peso mayor. Recuerdo cuando murió mi papá, una de las penas más grandes que he tenido. Y en medio de todo ese dolor, yo fui obediente. Yo seguí guardando Shabbat. Yo seguí obedeciendo al Padre. Yo no tomé la decisión de rebelarme. ¿Por qué te digo esto? Porque la obediencia me sostenía. Yo podía continuar adelante porque era obediente. Y no por mérito mío, sino que me daba cuenta que al ser obediente honraba la memoria de mi papá y agradaba a mi Padre Celestial. Y por lo tanto era lo que tenía para combatir el dolor. Pero por supuesto que en esa circunstancia tan terrible no fue fácil. No es fácil seguir obedeciendo a Elohim en medio del dolor, cuando las cosas salen mal, cuando hay problemas a tu alrededor. Sin embargo, mantenernos en la obediencia nos permite que podamos resignificar toda esa mala energía, si la quieres llamar así, todo ese sufrimiento va a salir de ti. Puede salir de mala forma o de buena forma. La decisión es tuya. Romanos 13:14 nos dice, haz antes bien, vestíos del Señor Yeshua y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos de la mansedumbre y humildad de Yeshua, que no estimó el ser igual al Creador como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando aprendemos y seguimos ese ejemplo y dejamos de quejarnos porque nos pasan cosas malas y dejamos de enfocarnos en el sufrimiento y empezamos a hacer el bien aún en medio del dolor, entonces hallaremos esa perfecta consolación que solo el Padre nos puede dar. Ahora, el problema también son nuestras expectativas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegamos al conocimiento de la Torá, cuando nos dimos cuenta que somos Israel y empezamos a guardar Torá, entonces pensamos que todo iba a estar bien. Y eso no es antibíblico, podríamos decir. La verdad es que sí, la Biblia dice que si empezamos a guardar Torá, todo nos va a empezar a ir bien. Recuerda que cuando se entrega la Torá se nos dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Mira, leámoslo para que puedas darte cuenta que es así. Deuteronomio 30 nos dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado ya tu Elohim, y te convirtieres allá tu Elohim,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces ya hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido ya tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá ya tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver ya tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará ya tu Elohim, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, estos versículos nos dicen claramente que si obedeces te va a ir bien, si desobedeces te va a ir mal. Y nosotros nos tomamos de eso y lo creemos con fe. Entonces, ¿por qué si estamos en obediencia? Si amamos a Elohim y hacemos todo lo que nos pide, nos siguen pasando cosas malas. ¿Por qué? Porque nos falta leer la Biblia. No ese es el porqué. Pero sí hay una advertencia. El pasaje que acabamos de leer, un versículo antes, en el capítulo anterior, nos da la siguiente advertencia. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La misma Biblia nos advierte que sí, obedece y te va a ir bien, desobedece y te va a ir mal. Ese es un principio inalterable, inmutable de la Torá. Pero nunca las cosas son tan simples. Ahora, ¿por qué pasa esto? Necesitamos sabiduría para poder resolver. Hay una serie de enseñanzas muy buena de un canal de YouTube que a lo mejor conoces, llamado el Proyecto Biblia. Ellos estudian los 3 grandes libros de sabiduría para ver qué conclusión podemos obtener respecto de la enseñanza de estos 3 libros. Y me gustaría poder compartirte mi perspectiva al respecto. Estos 3 libros son el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Y sobre todo cuando llegamos al libro de Job, entendemos muchas cosas. Comencemos con el libro de Proverbios. Proverbios es la base para la buena vida. En Proverbios encontramos versículos como: ya fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. El libro de Proverbios nos sienta las bases para poder entender el principio general, lo que sostiene todo, la estructura básica, que es: haz lo bueno y te irá bien, haz lo malo y te irá mal. Lo podemos ver, por ejemplo, en Proverbios nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yah y hallarás el conocimiento de Elohim. Podemos darnos cuenta cuando uno lee Proverbios que nos dice: haz esto y te irá así, haz esto otro y te irá asá. Escoge una buena mujer y esta mujer creará un hogar para ti. Escoge una mala mujer y esta mujer te hará sufrir. Trabaja y esfuérzate y tendrás recompensa. Sé un flojo y un vago y pasarás hambre. Y esto es verdad. Sin duda, este es el principio que rige nuestro universo. Causa-efecto. Pero cosas nunca son tan simples. Y luego viene Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que nos da la templanza de la experiencia. Porque nuestra primera reacción es desencantarnos, es desilusionarnos. Cuando entendemos este principio espiritual de la Torá, de haz lo bueno y te irá bien, haz lo malo y te irá mal, decimos: qué genial, entiendo la vida. Pero luego vivimos cosas que se escapan de eso y nos frustramos. Pero con la experiencia podemos mantener nuestra templanza y ya no dependemos de las circunstancias. El libro de Eclesiastés nos permite seguir adelante, pero su mensaje es muy deprimente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra hebrea es Hebel, que significa humo. Todo se escapa de entre tus manos y finalmente todo conduce a la muerte. Y el azar rige muchas cosas de lo que nos ocurre. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Y finalmente todos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es el punto? Nos dice Eclesiastés 3:16 en adelante: vi más debajo del sol, el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón:
Al justo y al impío juzgará Elohim, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Elohim los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. En Eclesiastés nos podemos dar cuenta de, bueno, ¿y para qué te afliges? Es verdad, pasan cosas malas. Es verdad, la vida es injusta. Es verdad, estás sufriendo, estás padeciendo mucho. Pero, ¿para qué te afliges? ¿Quién sabe si el día de mañana vas a estar vivo? Le di a mis estudiantes a leer un pedazo de Eclesiastés. Algo arriesgado porque es un colegio laico. Y su reacción fue, profesor, ¿por qué nos da a leer algo tan deprimente? Esto no entendemos por qué el autor nos dice esto. Entonces yo les hacía esta pregunta. Te la hago a ti también. ¿Recuerdas tu primer día de clases? Probablemente fuiste una de esas personas, déjamelo en los comentarios para saberlo, que sufriste y lloraste mucho porque te separaban de tus papás. El primer día de clases puede ser terrible. Las profesoras y profesores saben cómo enfrentar a los niños que lloran y sufren porque los separan de sus papás. Y también saben cómo enfrentar a los padres que lloran y sufren porque los separan de sus hijos. Es una experiencia traumática. Pero luego yo le preguntaba a jóvenes de 17 y 18 años, ¿todavía lloras cuando tienes que separarte de tu papá en la mañana y vienes al colegio? Y su respuesta era, por supuesto que no, profesor. De hecho, después de más de un año sin poder ir al colegio por causa de la pandemia, yo lo único que quería era poder salir de mi casa y poder estar en el colegio. Todo lo contrario que en esa edad. Entonces, yo le decía, si cuando tenías 5 años, ese dolor de tener que separarte de tus padres parecía algo terrible y ahora lo recuerdas con ternura, con cariño, un poco de humor incluso, ¿no te parece que el gran y terrible sufrimiento que ahora estás teniendo, a lo mejor el próximo año o en unos años más, ya no va a ser tan terrible? Entonces, ¿por qué angustiarnos tanto? ¿Por qué preocuparte si el dinero te va a alcanzar para llegar a fin de mes? ¿Por qué preocuparte por una enfermedad? ¿Por qué preocuparte por tantas cosas si en definitiva todo es humo? Luego, el libro de Job. El libro de Job es increíble y tenemos aquí la gran conclusión para poder entender muchas cosas. Job es el libro que nos permite entender que la humildad produce confianza en el Creador. El libro de Job nos muestra que cuando somos humildes y entendemos cuál es nuestro lugar, podemos vivir con la confianza de que Adonai tiene todo bajo su control. Job sufrió como ninguna persona ha sufrido. Lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes materiales. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Luego de eso tenía sarna, se enfermó, llegaron sus amigos y en vez de consolarlo, lo único que querían era convencerlo de que algo malo tenía que haber hecho. Y Job decía, yo no me merezco esto, yo no he hecho nada malo, absolutamente nada malo. Y finalmente Job está desesperado porque él sufre, sufre y sufre. Nosotros sabemos por qué está sufriendo Job, pero Job no lo sabe y hace una pregunta. Pero antes, ¿por qué sufre Job? Job sufre por esto, porque Satanás le hace una pregunta que es la clave de todo el libro. ¿Acaso sirve Job a Elohim de balde? En inglés dice, ¿lo sirve for free? ¿Lo sirve gratis? ¿No será que Job tiene un interés creado? ¿Por qué pasa esto? La Torá tiene un principio espiritual. Haz lo bueno y te irá bien, haz lo malo y te irá mal. Pero alguien podría torcer esto, manipularlo y guardar la Torá porque quiere que le vaya bien. Guardar la Torá porque está buscando las añadiduras y no por amor. Entonces, cuando Satanás hace esta pregunta, bueno, ¿Job te sirve gratis, de balde? ¿No pide nada a cambio? ¿No es que lo has bendecido tanto? Ahí viene la clave. Pero esa pregunta es para ti también. ¿Por qué sirves a tu Creador? ¿Por qué le obedeces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es por amor? ¿Lo haces gratis? ¿O es por un interés? Bueno, Job confronta al Creador y le dice, ya de una buena vez dime por qué estoy sufriendo tanto. Y el Padre se le aparece
y no le responde la pregunta. No le dice por qué está sufriendo tanto. Su respuesta es, a ver, para, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Mira estas criaturas que yo creé. Podrían destruirte así en un instante. En cambio, para mí, yo las hice. Son criaturas mías. Y tú eres mi hijo. Lo que indirectamente el Padre está diciéndole a Job y está diciéndote a ti es, espérate un poco. Piensa en lo insignificante que eres cuando te comparas conmigo. No eres nada. Aunque quisiera explicártelo, no lo puedes entender. ¿Por qué te crees con el derecho de plantarte frente a mí como un igual y pedirme explicaciones? Esa es la respuesta a la pregunta de este video. ¿Por qué sufrimos? No tenemos el derecho de saberlo. ¿Quién puede pararse frente al Creador y pedirle una explicación? Bueno, ¿y si Él quiere que suframos? ¿Qué? ¿No envió Él acaso a su Hijo a sufrir más por ti, por todos nosotros? ¿Y vamos a quejarnos delante de Él? ¿Con qué moral? La respuesta de Job lo dice todo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí viene lo más importante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aquí es donde podemos ver lo siguiente. Cada vez que sufrimos, nos estamos acercando al molde que es nuestro Mesías Yeshua. Y miren qué gran honor el de Job, de poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con nuestro sufrimiento estamos más cerca de ver a nuestro Creador cara a cara. Y ese es el mayor honor que podemos pedir. Miren lo que dice Primera de Pedro. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el Mesías, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces debemos entender que estamos en un proceso. Y este proceso nos conduce a un mayor eterno peso de gloria. No nos cuestionemos. Encontré en internet una página donde explican de forma muy completa y magistral la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos pasan cosas malas si somos personas buenas? Y quisiera compartirte las respuestas que dan, pero más que nada las citas bíblicas, que creo que son clave. Entonces, ¿por qué si somos buenos nos pasan cosas malas? Número 1, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Número 2. ¿Por qué nos pasan cosas malas si somos gente buena? Porque existe un propósito mayor. Lo dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es terrible. A los que aman al Creador, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Habías pensado en lo que significa todas las cosas les ayudan a bien? Todas esas cosas malas que nos ocurren también nos ayudan a bien. Número 3. Porque cuando nos pasan cosas malas y sufrimos, nos dan la empatía para poder ayudar a otros. Segunda de Corintios 13 nos dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. El sufrimiento que nosotros tenemos nos permite consolar a otros, porque podemos empatizar y ellos se pueden identificar con nosotros. Me gustaría pedirte si puedes contarme en los comentarios qué sufrimiento has padecido que luego te ha permitido ayudar a otra persona. Decirle,
Mira, yo sufrí lo mismo que tú, pero lo pude superar porque tenemos un Padre que nos ama. Nuestro Creador nos ayuda. En mi caso, los cortes en mis brazos, no sé si se note en la cámara, pero yo tengo los brazos llenos de cicatrices, lo he contado en otro video. Y he podido ayudar a mis estudiantes que están en la misma situación y les he dicho, yo salí adelante y sufrí lo mismo que sufres tú. Y ahora ya no me duele, son cicatrices, ya no duele. No las olvido. Tengo la marca ahí, pero al verlo recuerdo de dónde me sacó el Padre y cómo pudo rescatar mi vida para ayudarte a ti ahora. Y número 4, y creo que esto es clave, ¿con qué autoridad podemos decir si yo soy bueno porque me pasan cosas malas? ¿Quién es bueno? No hay nadie bueno, solo nuestro Mesías Yeshua. Ni siquiera a él se atrevió a decir que era bueno. Y a él le pasaron cosas peores que la que te pasa a ti o me pasa a mí. Nos dice 1 de Pedro 2, 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Finalmente, después de todo esto, ¿qué podemos ver? ¿Qué conclusión podemos encontrar? Que nosotros caminamos por fe y no por vista. No miramos nuestros sufrimientos de ahora, porque son temporales y pasajeros. Nuestra fe es la certeza que Adonai hará algo bueno y poderoso, y Él nos formará de acuerdo al molde perfecto que es nuestro Mesías Yeshua. Mi amado hermano, mi amada hermana, gracias por acompañarme en este video. Es un video difícil de hablar porque a nadie le gusta sufrir, pero es necesario e importante que entendamos que hay un propósito mayor. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el video, qué experiencia o qué reflexión tienes tú respecto de esto y considera darle me gusta y compartirlo con alguien que esté pasando a lo mejor un momento difícil y este video le puede animar. El propósito de estos videos es edificar al pueblo y no obtener una ganancia. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la comunidad La Pequeña Manada. Muchas gracias por acompañarnos y si Adonai nos permite, nos veremos el próximo Shabbat. Shalom.